Bueno, pues buenos días a todos. Quiero agradeceros que, bueno, pues que en esta mañana hay muchas cosas y entiendo que es difícil, hay mucho programa, pero agradeceros que estéis conectados al otro lado de la pantalla y bueno, quiero en primer lugar dar las gracias a Tere, que nos haya hecho un hueco hoy para recibir a Bea, también que nos haya dado el apoyo logístico para poder hacerlo en esta sede, a ella y a todo su equipo. Y bueno, ya Bea, que hoy inaugura el año con Nuevas Generaciones de Asturias, en una jornada que quiero agradecerte, que bueno, que además que sea un día y medio, que sé que el programa es muy ajustado, otras autonomías no van a tener la suerte de tenerte durante casi 2 jornadas y la verdad que te lo agradecemos mucho. Sabes que Nuevas Generaciones de Asturias responde, que Nuevas Generaciones de Asturias está con tu proyecto, ese nuevo proyecto que empieza el próximo 24 de enero, y ese proyecto que yo creo que va a traer una renovación total a las estructuras y una renovación que además se va a llevar también al partido, ¿no? Yo creo que al final es lo bueno de Nuevas Generaciones, que empieza desde una base, jóvenes luchando por sus ideas, por sus principios, cambiando las cosas, cambiando su rincón del mundo, en este caso la organización juvenil del partido, pero poco a poco, como hemos visto con Pablo Casado, todo se impregna y todo acaba llegando a las estructuras de arriba. Por eso yo te animo a que seas tú, a que nada te acobarde, a que le eches narices a la vida, a que digas lo que tengas que decir y a que... Un segundo. Hay muchas cosas y entiendo que... ¿Qué pasó? Perdón, tenemos problemas técnicos. ¿Tienes un gemelo o qué? Tengo un gemelo que habla por mí. Bueno, pues eso, que nada te acobarde y que sigas siendo tú, porque yo creo que al final Nuevas Generaciones gana con Bea y Bea gana con Nuevas Generaciones. Por hacer unas pinceladas generales, porque sé que Tere también va a hablar mucho de juventud y me ha comentado las ideas que tiene y me parecen todas sobresalientes y tiene un análisis preparado verdaderamente potente sobre el tema, yo sí que me gustaría decirte un par de cosas sobre la juventud asturiana. La juventud asturiana a día de hoy es una juventud mermada por ese Estado o esa autonomía socialista que todo lo ha interrumpido en nuestro ciclo vital. Para crear unas clases pasivas, unos pensionistas que puedan vivir muy bien y que den poca guerra, se ha hipotecado el futuro de todos los jóvenes asturianos. Tú fíjate que se gastaron más de 6.000 millones en fondos mineros y a día de hoy las cuencas mineras son una de las zonas donde menos jóvenes hay y donde menos perspectivas de futuro. Los jóvenes asturianos son los menos activos de toda España y los jóvenes asturianos también han sido los más damnificados por la pandemia. En Asturias, durante los 6 primeros meses del año, 4 de cada 10 jóvenes activos no trabajaron ni una sola hora. En Asturias, 4 de cada 10 jóvenes, solo 4 de cada 10 jóvenes son activos, buscan trabajo o lo tienen. En Asturias, en esta tierra que es el paraíso socialista que nos han vendido, en Asturias 3 de cada 10 jóvenes se han visto afectados por un ERTE en pandemia. Esto es lo que el socialismo consigue y esto al final es, yo creo, contra lo que se tiene que rebelar Nuevas Generaciones, pero no solo en Asturias, que lo hemos vivido de cerca, sino que lo tiene que luchar en todos los rincones de España, porque en Madrid, en tierras como Galicia, tampoco es tan lejano que pueda pasar esto. Un día hay un vuelco electoral, llega el socialismo, Dios no lo quiera, y resulta que se empiezan a implementar políticas que lo único que hacen es generar clientelismo, como se hizo, en este caso, con los fondos mineros y con años y años de proyectos socialistas en Asturias, y se acaba cogiendo las maletas para irse a Madrid, o a otro lugar de España, o a otro lugar del mundo. Entonces yo, Bea, lo que sí te pido, y te lo pido como presidente de Nuevas de Asturias, es que estés mucho con nosotros, porque en Asturias necesitamos ese discurso valiente que se ha forjado en el País Vasco en años muy difíciles, y ese discurso valiente también tiene que venir aquí. Y tiene que venir a zonas como las cuencas, de donde Tere viene, tiene que venir a zonas como la zona rural y tiene que decir que el socialismo se acaba, como todo, y que hay un proyecto alternativo que pueda generar industria, que pueda generar empleo, que pueda generar nuevas ramas de desarrollo empresarial, que pueda atender a los jóvenes sin desatender a sus mayores y sobre todo que pueda romper décadas y décadas y décadas de una manera de entender la administración
como el patio de tu casa. Y eso es lo que vivimos en Asturias. Es muy triste, pero es así. Y yo ya estoy cansado de ver a la mayoría de mis amigos en Navidades, estas casi ni he podido. Y muchos estamos cansados de tener familiares fuera. Y muchos estamos cansados de ver cómo gente que podría aquí labrarse un futuro, porque recursos hay, se lo tienen que labrar en Madrid, antiguamente en Cataluña, ahora ya no tanto, en Londres o en otro lugar del mundo. Y yo creo que ese es el proyecto del Partido Popular, ¿no? Traer a nuestros jóvenes de vuelta y mantener a los que tenemos aquí. Hemos perdido a 1 de cada 3 jóvenes en la última década. Eso, somos la región más envejecida de España, eso es una lacra. Y si a la lacra del socialismo le sumas una pandemia, lo que tenemos es el cóctel perfecto para que Asturias sea simplemente un parque de atracciones, y Asturias no es un parque de atracciones. Asturias es nuestra tierra, es lo que amamos. Sabes que los asturianos, si nos caracterizamos por algo, es por adorar cada uno de los rincones de nuestro hogar, y queremos que siga siendo así con gente, y que no tenga el socialismo que seguir pudriendo todo lo que ha tocado, que es lo que ha hecho en esta región. Y nada más, que gracias Bea, muchas gracias Tere, y es un placer estar hoy aquí con vosotras, todo vuestra la palabra. Pues muy bien, Bea, muchísimas gracias por estar en esta tierra nuestra, muy cerquita de la tuya, pero que supone un esfuerzo porque, como dice Andrés, vas a hacerte un recorrido ahora en los próximos días, un recorrido de muchos kilómetros, y te agradecemos que pases aquí con nosotros, no en las mejores condiciones meteorológicas, pero pues sí, con el mejor entorno estos dos días. Te deseo lo mejor en el cargo que vas a ostentar dentro de muy poquito, a finales del mes de enero. Como sabes, aquí contamos con la todavía secretaria general de Nuevas Generaciones de España, que es Reyes, y que es diputada autonómica. Sí, la que más manda. y es diputada autonómica conmigo, y la verdad que estoy muy agradecida por toda la labor que ha hecho desde Nuevas Generaciones y también por la labor que está realizando en este momento desde que las dos somos diputadas autonómicas. Yo quiero que te lleves la mejor impresión del Partido Popular de Asturias en lo que se refiere a la consideración que tenemos los dirigentes del Partido Popular de Nuevas Generaciones. Yo empecé en Nuevas Generaciones, fui concejal en mi municipio siendo de Nuevas Generaciones, di el paso prontito a la presidencia del partido con 25 años, pero seguí manteniendo pues esa vinculación con la organización juvenil. He tirado siempre que he podido de los jóvenes de mi municipio para que ostentaran cargos de responsabilidad. En mi municipio es, yo creo que el municipio en el que más concejales de Nuevas Generaciones ha habido de toda Asturias, porque considero que tienen que tener esa oportunidad de poder representar a toda la gente de cierta edad que son votantes y que necesitan labrarse un futuro en Asturias, un futuro que tenemos muy negro. Antes de comenzar a hacer ese análisis, que va a ser muy breve, lo que sí quiero es trasladar el pésame de todo el Partido Popular de Asturias a las familias de los 2 operarios que ayer sufrieron un grave accidente en la carretera que une el municipio de Aller con el puerto San Isidro, uno de ellos ya fallecido y el otro ahora mismo desaparecido. Un accidente que se ha producido porque no había la suficiente protección en esa carretera antialudes, algo que desde el Partido Popular veníamos pidiendo desde hace años, desde que yo era concejal en el Ayuntamiento de Aller, y nunca se consiguió que los distintos gobiernos socialistas se tomaran en serio que había que proteger esa zona. Hoy nos encontramos con este accidente y, como digo, mi fuerte abrazo y el de todo el Partido Popular de Asturias a las familias de estas dos personas. Y quiero comenzar ya este análisis. Os hemos preparado una pequeña presentación, y es que ya lo ha introducido Andrés, las dificultades de los jóvenes asturianos vienen desde hace muchísimos años, pero ahora especialmente se agravan con esta situación de pandemia que sufrimos en toda España, y obviamente una situación negativa en Asturias, pues las posibilidades laborales, económicas y de emancipación de los jóvenes pues se encuentran en este momento en una situación límite.
Hay un dato que marca sin duda esta difícil situación de los jóvenes, la comentaba Andrés, y es que somos la comunidad autónoma de España más envejecida. Estos datos son del año 2019, pero esta situación la venimos sufriendo desde hace décadas. Ahí lo vemos claramente, y si analizamos el año 2020 podemos decir que Asturias ha registrado el mayor repunte de envejecimiento desde el 2014, con un índice que alcanza el 125,7% en el año 2020. Es decir, ahí estamos. Ese mayor repunte supone que por cada, a día de hoy hay 125 personas mayores de 64 años por 100 menores de 16. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, y este dato tan negativo evidencia claramente que los distintos gobiernos socialistas de Asturias no han hecho absolutamente nada por dar opciones de futuro, posibilidades de labrarse aquí un futuro para nuestros jóvenes, ni tampoco por fomentar la natalidad. Solo hay que analizar brevemente los siguientes factores para darnos cuenta de esta realidad. Muy rápidamente, unos datos sobre desempleo y falta de oportunidades laborales, emancipación y acceso a una vivienda, pérdida de capital humano y reto demográfico. Centrándonos en el desempleo y la falta de oportunidades laborales, hay que tener en cuenta que Asturias tiene la tasa de empleo joven más baja de España. Esto también viene siendo una constante en nuestra comunidad autónoma. Solo 1 de cada 5 asturianos de entre 16 y 25 años tiene empleo, y de 69.800 jóvenes que viven en Asturias, solo 12.900 trabajan. Daros cuenta cuál es nuestra tasa de empleo, el 18,54. Pero es que a esto hay que acompañar la alta precariedad del empleo que tenemos en nuestra región, que está por encima de la media de España. El 58,1% de los asalariados jóvenes de entre 16 y 30 años tiene un contrato temporal, y algo más del 25% trabajan a tiempo parcial. Esta es la situación, y claro, con esta situación, con esta inestabilidad laboral, pues obviamente retrasamos la edad de emancipación, y las posibilidades de acceder a una vivienda pues son pequeñísimas. Asturias tiene una de las peores tasas de emancipación de España. Solo el 18,3% de los jóvenes de menos de 30 años de edad pueden vivir fuera del hogar familiar, y solo 2 de cada 10 jóvenes asturianos pues han podido irse de sus casas, de sus familias, pues debido a la ocupación a tiempo parcial, a esa sobrecualificación, que esa es la verdadera pena, la sobrecualificación que tienen los jóvenes de Asturias, que luego no se ve compensada con la oferta laboral que tienen aquí en esta región, y por supuesto pues con lo que decíamos antes, ¿no?, por la temporalidad de los trabajos que tenemos aquí. Y con respecto al acceso a la vivienda, pues la quinta tasa más baja de acceso a una vivienda de España es la que tenemos aquí en Asturias. En el año 2019 solo el 19,8% de los asturianos menores de 30 años ha podido acceder a una vivienda. Las posibilidades de independizarse son muy reducidas. El estudio está hecho por el Consejo de la Juventud de España, y ahí se ve claramente, se justifica muy claramente que un asalariado de menos de 30 años solo podría pagar como máximo 71.000 euros por un piso, y en Asturias pues un piso de segunda mano ronda los 120.000, incluso las viviendas protegidas están en el entorno de los 100.000 euros, y la media de alquileres mensuales pues roza los 420 euros, que son cantidades pues difícilmente asumibles por jóvenes que quieren emanciparse. Y esto pues choca un poco con lo que queremos, y es que se queden los jóvenes en Asturias, pero ahí lo tenemos. Asturias es una de las comunidades autónomas, ya lo decía Andrés, que más jóvenes pierde al año. En los últimos 11 años, 47.000 jóvenes se han ido de Asturias en edades comprendidas entre los 15 y 34 años, 41.000 a otras comunidades y 6.100 al extranjero. Por eso no hacemos más que trasladar al Gobierno de Asturias la necesidad de que ponga en marcha políticas activas de empleo para los jóvenes, pero es algo que ni este Gobierno ni los anteriores socialistas lo han hecho. Acabamos de aprobar unos presupuestos autonómicos para el año 2021. En esos presupuestos, que han sido sacados adelante por todos los partidos con representación en la Junta General del Principado, menos por nosotros, incluso han contado con la abstención de Vox, pues en esos presupuestos no hay ni una sola medida que ayude a que los jóvenes puedan emanciparse, que los jóvenes tengan empleo en Asturias y puedan formar una familia. Esa es la triste realidad.
Sin juventud no hay futuro en Asturias, porque no habrá forma, obviamente, de cortar esa hemorragia demográfica, Pasavaris, y por este camino, pues obviamente nuestra comunidad autónoma está a punto de desaparecer, porque a todo esto hay que sumar el punto de vista de ese reto demográfico que tenemos en muchos sitios de España, pero especialmente en Asturias. Todos hablamos de la necesidad de que los jóvenes y las personas mayores también, pero especialmente los jóvenes, se mantengan viviendo en los pueblos, que son muchos en Asturias, y que no se concentren solo en las ciudades, pero como puedes ver ahí, en Asturias los pueblos pierden vida cada minuto que pasa. No hay ni un solo municipio asturiano que no tenga un pueblo abandonado. Tenemos 776 pueblos deshabitados, de un total de 6.955, y hay 1.416 entidades de población que solo tienen entre 1 y 5 vecinos empadronados. Es decir, la situación es complicada para los jóvenes en Asturias, es complicada para todos los que queremos seguir viviendo aquí, y en concreto pues no se ha hecho ningún esfuerzo para que los que hemos optado por vivir en un pueblo, como es mi caso, pues podamos ofrecer a nuestros hijos servicios similares a los que tienen los jóvenes que viven en otras poblaciones mayores o en las ciudades. Precisamente las propuestas nuestras en esta materia, que han sido trasladadas al Gobierno socialista, bueno, ya no sé cuántas veces, pues van en esa línea. No necesitamos tanto los que vivimos en un pueblo, pero necesitamos pues que haya una digitalización en condiciones que te permita trabajar cuando tienes que teletrabajar, estudiar, como es ahora mismo el caso, estudiar a distancia desde nuestras propias casas, y pues algo tan básico como poder comercializar los productos que se hacen en esas zonas rurales. Pedimos potenciar la producción de energías renovables, que es algo de lo que se le llena la boca al Gobierno socialista, pero luego no se ve ningún avance en esta materia fundamental, y sobre todo en Asturias, que ya estamos finalizando la extracción de carbón, y hemos puesto, bueno, pues aprovechar nuestros recursos naturales y culturales, porque es algo que tampoco es ninguna apuesta del Gobierno autonómico, o ayudas a comercializar productos alimentarios regionales que tenemos de muchísima calidad, y algo que es que está en nuestro ADN, los incentivos fiscales para comprar una casa, para remodelarla, para que puedan quedarse las familias jóvenes a vivir en los pueblos con ayudas directas para la educación de sus hijos, ni más ni menos que lo que se hace, por ejemplo, pues en Galicia. Aquí tampoco se hace nada de eso. Y toda esta situación es la que yo quería poner en evidencia, porque desde luego clarifica cuál es la situación en Asturias. Una situación muy negativa para todos los asturianos, pero especialmente para nuestros jóvenes asturianos. Así que yo te animo, desde el cargo que vas a tener en los próximos días, a que, apoyándote en nuestros dirigentes autonómicos, en Andrés Ruiz especialmente, pues que hagas escuchar nuestras necesidades a nivel nacional, porque son muchas, y yo creo que no hay el conocimiento real de lo que está sucediendo en Asturias fuera de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, pues toda ayuda es poca, y todo lo que puedas hacer, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Andrés, que ha sido un gran anfitrión, y empezar el año en Asturias. Yo soy medio asturiana, no sé si sabéis que mi madre es de Oviedo. El motivo que esté 2 días o día y medio en Asturias es porque, bueno, Oviedo y Gijón tienen sus rivalidades, entonces he querido portarme bien con los dos, pero yo en realidad he venido a tomar cachopo y a ver sidra, que me han educado muy bien en casa. Agradecerte, Reyes, ya desde este cambio de ciclo, todo el trabajo que has hecho. Sigue siendo la jefa, hasta que no lleguemos al Congreso, sigue siendo la general secretaria, pero bueno, me gustaría reconocer todo el trabajo que has hecho, y qué mejor que hacerlo en tu tierra. Y bueno, Tere, lo que has comentado es un resumen bastante devastador, demoledor. Conocía la problemática de los jóvenes, porque lo que estoy transmitiendo a todos los chicos de nuevas generaciones es básicamente lo mismo, ¿no? Que independientemente de las ideologías, vamos a ser justos, ¿no? No se trata ni de izquierda ni de derechas, ni de arriba ni de abajo, sino que creo que todos los jóvenes tenemos siempre los mismos problemas. Podemos meter a los jóvenes en varias fases, ¿no? Una cosa es cuando estás estudiando, qué es lo que quieres estudiar, otra el saber a qué te quieres especializar, por dónde quieres llevar tu
digamos que trayectoria profesional, y luego pues la tercera etapa, que ya es me puedo emancipar, voy a poder formar mi propia familia y demás. Cuando hablaba con tus queridos niños de Oviedo, les comentaba una cosa, ¿no? Y lo cierto es que los jóvenes a veces no somos conscientes de los problemas que tenemos, ¿no? Digamos que lo que necesitamos es que eso que acabas de contar, que es dramático, que estamos hablando de nuestras vidas, ¿no? de poder tomar nuestras decisiones y al final los jóvenes lo único que queremos es una oportunidad, ¿no? De la misma manera que tú en la medida que has podido lo has hecho con nuevas generaciones y con todos los compañeros, les has ofrecido pues, la oportunidad de poder emprender un camino, ¿no? Como con Reyes, tu compañera de filas. Al final es lo que queremos nosotros, es lo que quieren nuevas generaciones. Nosotros no queremos ser, digamos, que el resultado o las consecuencias de un gobierno socialista. Nosotros no nos conformamos con poner la mano y decir, oye, yo creo que el papá Estado complemente la falta de oportunidades que el propio gobierno socialista no nos trae. Cuando hablo de gobierno socialista vamos a meter a todos, ¿no? Porque al final son todo lo mismo, porque el resultado es básicamente lo que has expuesto. Nosotros desde Nuevas Generaciones lo que estamos pidiendo es una oportunidad para demostrar que con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, vamos a decidir qué tipo de vida queremos llevar. Cuando comentaba que los jóvenes a veces no somos conscientes de la realidad, antes era más fácil, ¿no? el emanciparse, la gente se casaba antes, no se casaba antes porque se enamorase antes, sino porque podía permitirse el formar una familia, el alquilarse un piso, y hoy en día lo cierto es que esa juventud sobreformada, ¿no? porque tenemos una juventud que ha estudiado mucho, que se ha trabajado mucho, no tiene ni siquiera la oportunidad de poder emanciparse. Al final son todos los problemas que van encadenados. No me puedo emancipar y si me emancipo me tengo que meter en un piso con 7 compañeros más, con lo cual estoy retrasando más que el día de mañana, si tengo pareja, podamos tener la posibilidad de formar una familia y decidir qué tipo de vida queremos. Llevamos mucho tiempo en el que este gobierno se ha dedicado pues, a complementar esa falta de oportunidades. Yo creo que es hora que Nuevas Generaciones demuestre, no solo con palabras, sino con hechos, que lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, que nuestra generación se merece algo más. Nosotros estamos cansados de que se nos utilice, ¿no? Los jóvenes sois el futuro. Ahora tenemos a muchos pensionistas quejarse, pero es que nuestras pensiones son las que están en riesgo. Es que el poder emanciparse ahora nos vamos a los 32 años, a los 33. Y luego también se nos echa la culpa que es que no tenemos hijos. Y luego tenemos la población totalmente invertida. Entonces, lo que se está haciendo con la juventud, el castigo que se le está poniendo a los jóvenes asturianos, a los jóvenes españoles, las consecuencias las vamos a pagar todos los españoles. Entonces, lo que siempre se ha demostrado es que el Partido Popular es un partido que cree en las personas, independientemente de las ideologías, que sabe poner el foco en los problemas y dar la solución. Nosotros conocemos lo que son los gobiernos socialistas, ¿no? El paro abunda, ¿no? Es su bandera y el empleo sale por la ventana. Nosotros lo hemos hecho siempre con hechos y siempre hemos tenido un partido que además ha creído mucho en los jóvenes, no solo a nivel político, porque Reyes, tenemos a muchos compañeros en el Congreso, en el Senado, se nos ha dado las oportunidades en base al trabajo y el esfuerzo que han demostrado durante este tiempo, ¿no? Lo mismo que has podido vivir tú en persona. Solo se puede hacer con el Partido Popular. Y yo creo que los jóvenes asturianos te necesitan más que nunca, porque si no quieren que eso siga así, necesitamos darle la vuelta a Asturias. Asturias es una tierra preciosa, no entiendo cómo los jóvenes tienen que abandonar una tierra en la que se come bien, llueve mucho, hace más frío que en Bilbao,
pero es gente muy noble y tiene que ser doloroso, ¿no? Tener que abandonar una tierra en la que te has criado, en la que te has educado, en la que tienes tu familia para buscar una oportunidad. Y da la casualidad que siempre se abandonan las tierras gobernadas por los socialistas y que todos subimos a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Yo es que no creo mucho en las coincidencias, ¿no? Pero bueno, a los hechos me remito. Y de verdad, o sea, si en Asturias queréis, o los jóvenes queréis tener algún tipo de futuro, necesitáis a personas como Tere, porque lo ha demostrado, porque sé el cariño que tienen no solo las nuevas generaciones, que además se nota en los políticos que vienen de nuevas generaciones, porque se nota, y si no, no tendríamos esos focos. Sino por tus hechos, sino porque lo he visto, porque conozco muy bien Asturias y desde luego que esta visita no es esporádica. Ya sabes que como os decía antes, soy media asturiana, os tengo aquí al lado y desde luego hay que darle la vuelta a eso, porque Asturias lo merece y creo que todos vosotros lo merecéis. Y no solo de nuevas generaciones nacional, que ya lo ha hecho nuestra querida Reyes, lo haremos ahora nosotros, nos vamos a volcar con vosotros, contar con lo que queráis. Vamos a intentar darle la vuelta a esto porque estamos hablando no solo de nuestros amigos y de nuestros compañeros, ¿no?, sino de una generación entera que creo que va a ser la peor parada en los próximos años. Y eso va a ser muy duro. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros por acompañarme, a Tere, que sé que estás haciendo un esfuerzo y que es un verdadero placer de tenerte. Y yo pensaba que seguía siendo de nuevas generaciones, fíjate. Bueno, gracias. Oye. Está joven, ¿eh? me voy contentísima. Pues muy bien, un aplauso para verlo. En principio... Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hacemos esto ahora? ¿Despedir? ¿O cómo va? Sí, Avaris nos dice que despidamos. Tus chicos. Estar aquí, por acompañarnos esta mañana. Seguimos con el plan Bea, tenemos muchas cosas que hacer, pero sobre todo que disfrutes de esta tierra. Tere, muchas gracias por todo. Como dijo al final, sabemos que es un esfuerzo para ti estar aquí hoy por una circunstancia y te lo agradecemos de verdad que nos hayas recibido en la sede regional y muchas gracias pues también a quienes nos acompañan, a Reyes, nuestra secretaria general nacional saliente, y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Y bueno, nos vemos en la siguiente, que espero que pronto y también acompañados. Hasta luego. Hasta luego, feliz año.